today. Louis es un joven que, aunque no es egresado de una universidad, posee diversos cursos académicos que le otorgan conocimientos específicos en distintas áreas. Sin embargo, conseguir trabajo le cuesta mucho, y sin más opciones de momento, roba para revender y costear sus necesidades básicas, hasta que, sin buscarlo, encuentra ocuparse como camarógrafo de nota roja independiente para luego vender sus videos noticiosos sangrientos a un medio televisivo. En Primicia Mortal, Jake interpreta un personaje que se ve involucrado en un mundo aparentemente fácil, pero que en realidad es muy difícil de sobrellevar, como lo es el de la búsqueda de verdaderas noticias televisivas, y más difícil aún, en el ámbito criminal. Louis inicia totalmente novato, con una cámara de principiante con poca resolución, pero con la disposición de aprender para luego crecer en ese ámbito, y de esta manera poder cada día captar las noticias más importantes y más morbosas para complacer al medio televisivo para el que trabaja, como lo son los incendios, asesinatos y hechos criminales en general. Esta actividad periodística se desarrolla en Los Ángeles, California, donde Louis, impulsado por el deseo de fama, se olvida de la moralidad y aplica la frase del filósofo político italiano Nicolás Maquiavelo: "El fin justifica los medios". De las pantallas a la realidad. La película Primicia Mortal está narrada de una forma muy sencilla y lineal, aunque posee mensajes implícitos. La temática principal es un tema actual relevante, ya que el declive de ciertos medios de comunicación ha generado en ellos de manera indirecta el incentivo para crear muchas noticias falsas, las que además colocan en sus portadas para atraer a la audiencia. Sin embargo, en los últimos tiempos esto ya genera muy poca credibilidad por la frecuencia con la que se hace. Esta es una película que trata de cambiar todo eso, encarnando el papel de gorrón hambriento de cientos de periodistas en la actualidad, y genera una reflexión significativa de ello, ya que durante mucho tiempo el periodismo ha sido una profesión muy demeritada y maltratada, y esta película muestra la realidad de cómo todavía hay muchas personas responsables que buscan la verdad. Sin embargo, las limitaciones y pérdida de audiencia han provocado que el periodismo se transforme y sea persuasivo para fines de reconocimiento. Además, se pueden ver los distintos tipos de trabajos periodísticos que se realizan, o mejor, los distintos roles que desempeñan los profesionales en un medio televisivo, y cómo la inmoralidad suele ser la protagonista de muchas notas solo por competencia entre medios. Es muy importante resaltar también su ambiente, ya que evidencia las difíciles condiciones en las cuales se ejerce la profesión del periodismo, puesto que cubrir un suceso o informar sobre un hecho en reiteradas oportunidades suele ser un riesgo. Considerando como tema secundario de este film o complemento de la historia, tenemos la criminalística, o el crimen espontáneo u organizado, lo cual resulta innovador y abismante, ya que se muestra cómo ocurren y dónde ocurren todos los hechos a los cuales el protagonista debe dirigirse para dar cuenta de ello a los noticieros. Está lleno de peligros, lo que genera una mayor diversidad de acción y reflexión en la película, cosa que provoca mayor interés. La narrativa de la película se vuelve aún más sencilla cuando, de una forma muy particular, casi pasado por alto por su aparente irrelevancia, el director marca el tiempo de inicio de la verdadera acción. Más específicamente, al inicio de la historia, justo en la primera escena del largometraje, cuando Louis enfrenta a un policía con total inocencia, fingida, al cual le deshace de su reloj, se lo pone él y abandona el lugar. Ese reloj representa el tiempo en el que todo empieza. Empieza la búsqueda del objeto deseado, pero no solo eso. El reloj de pulsera está en cada suceso, en cada parcialidad, en cada deshonestidad, en cada acto inescrupuloso y en el encuentro de la verdadera felicidad de Louis, su empresa de recolección de noticias. En síntesis, ese reloj representa el recorrido, el tiempo y es fiel testigo de la transformación del protagonista. Desde lo macro a lo micro. En este film, el director lleva al protagonista de su historia al extremo de forma sorprendente, resaltando valores o aspectos positivos de Louis que luego se ven contrapuestos y marcan la transformación del personaje y de la historia misma. Si bien
La comunicación es el término o temática principal que se desarrolla en este largometraje de 117 minutos. Lewis, a través de sus tomas crudas y morbosas, capta exactamente lo que el medio televisivo para el que trabaja le exige. Sin embargo, a esta parte comunicativa o informativa se opone la ignorancia de las personas ante el mundo real, debido a la insensibilidad humana con la que se captura cada hecho, que incluso es manipulado o alterado por el camarógrafo para obtener planos perfectos y así poder generar o despertar diferentes emociones en la audiencia. En esta búsqueda de lo sangriento y verdaderamente espeluznante que el medio necesita para considerar una noticia excelente, Lewis es capaz de actuar sin escrúpulos ante los accidentes catastróficos, heridos de balas, enfrentamientos, ante su competencia informativa y ante su ingenuo compañero de labores, lo que sin duda lo conducen a la locura. La locura por recopilar información extremista para conseguir una posición de reconocimiento en su trabajo. Sin embargo, esto le otorgó a este novato la capacidad de colocar la cámara en el lugar exacto hasta encontrar el límite de la noticia. La audiencia ignora la realidad de los hechos. Incluso, un ejemplo de ello es La Casa del Terror, noticia que llevó a Lewis a omitir información, a investigar por sus propios medios, a crear una masacre entre policías, vándalos e inocentes, que resultó ser una paga de cuentas y no un allanamiento como lo había asegurado el medio basándose en las tomas que obtuvo Lewis antes de llegar la policía. Pero Nina, directora del medio, no estaba dispuesta a cambiar la información a último momento porque eso significaba la disminución de la audiencia que tanto le había costado mantener. En síntesis, Lewis estaba comunicando sin comunicar, realidad alterada, mientras que la audiencia no estaba totalmente enterada de la verdad porque recibían una información, la misma que ellos desconocían para contrastar y refutar, por lo que calificaban como verdad, parte de la ignorancia misma. Suele ser muy importante y necesario mencionar, para abordar un análisis un poco más profundo de este film, la presencia del éxito y el fracaso del periodista en la búsqueda de su felicidad. Ante el medio televisivo para el que Lewis trabaja, o específicamente ante la directora Nina, la labor del sociópata, trastorno antisocial de la personalidad, del protagonista, había rebasado los límites de excelencia, tanto que el hecho de haber grabado a su compañero agonizando le pareció de héroes, totalmente inescrupuloso. No obstante, ante la legalidad o normas que rigen el oficio, Lewis fracasó en cuanto a veracidad y objetividad, puesto que en repetidas oportunidades modificó, de alguna u otra manera, los hechos. Ahora bien, como humano perdió la sensibilidad y con ello el verdadero disfrute de estar en donde está la noticia. Se dejó llevar por la avaricia, pero logró marcar el mensaje intencional del director.